Muchos se sorprendieron por el título. En la producción me decía, ¿qué? Me preguntó Zumpano. Juan Cruz Ávila también me preguntó, ¿qué dijiste? Sí, Alberto Fernández, el gran alquimista del poder. La alquimia es una ciencia esotérica. Se la vincula a la transmutación de la materia. Transmutación de la materia. El principal objetivo de los alquimistas, como bien dijo el doctor Sin, era buscar la piedra filosofal para transformar cualquier metal, cualquiera, en oro. Se dice que los alquimistas son capaces de combinar elementos, escuchá, de la química, la metalurgia, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y, como si esto fuera poco, el arte. Vos sabés, Alberto Fernández no era un líder carismático. En política vos tenés que tener carisma. No lo era. Tampoco era un dirigente con votos. Ahora sí los tiene, pero no era un dirigente con votos. No mandaba en su territorio. Otro de los datos para tener éxito en la política argentina. Pero él no. Tampoco posee una gran fortuna personal. Viste que algunos dicen que para ser presidente tenés que tener una chequera importante. No posee una gran fortuna personal. No tenía... No me estoy buscando... Me está buscando una lapicera. Me decían a ver si me está buscando plata. No tengo. No tenía ni tiene ningún atributo de los clásicos para alcanzar el máximo cargo que pueda ambicionar un político. Pero sí tiene una sola cualidad muy particular, con el que se pueden lograr todas las cosas juntas. Ah, qué buena composición hicieron. Después me lo pone en la pantalla completa. Es un gran alquimista. Un gran alquimista del poder. Yo enseguida te voy a explicar por qué. Pero antes, no quiero dejar de destacar uno de los ingredientes, de los elementos más sorprendentes que Alberto incluyó en su tubo de ensayo en las últimas horas. Hola, Silvina Martín. Me están mirando todo. ¿A dónde querrá llegar? Bueno. Uno de los ingredientes más sorprendentes que puso en su tubo de ensayo, che, esas uñas largas que le hicieron no me gusta, ¿eh? Después van a decir que córtenle las uñas, por favor. No es mío, ¿eh? No es de mi autoría. La designación como una de sus 4 figuras principales del equipo de transición de Vilma Ibarra. Una de las más acérrimas y profundas, escuchá, acérrimas y profundas críticas de Cristina. La que le pegó por todos lados. Yo acá tengo el libro. Por el lado del doble discurso, por un lado del ocultamiento de la corrupción, la manipulación del INDEC. Te pongo el libro para que lo muestre. Te lo pongo acá. Mira, ahí. Presta atención a lo que escribió Vilma en este libro, algunas de las cosas que tengo marcadas. Cristina tiene una enorme confianza en el poder de su palabra y se anima a contar los hechos pasados, modificando u omitiendo aspectos sustanciales de la realidad. También relata cosas que jamás sucedieron con un enfático realismo. Es posible que esto lo haga porque en sus discursos se dirige a quienes le creen todo o pretenden creer y no se animan a dudar. Brillante. Está hablando del misticismo de Cristina. Continúa Vilma Ibarra. La supervivencia del relato es un objetivo central para Cristina. Ella cree que de ello depende el lugar que ocupará en la historia y también la posibilidad de conservar importantes cuotas de poder para condicionar a futuros gobiernos. Esto lo dijo en 2015, ¿eh? Hace un ratito. Los cuestionamientos de Cristina respecto del menemismo se vinculaban a los escándalos, pero no a las políticas públicas, a las que omitió realizar cualquier crítica y que consideró legitimadas con el voto popular. Acá está el tema de la justicia con el que voy a hablar enseguidita con Silvina Martínez, porque ayer hubo 3 fallos que involucran a Cristina que hay que analizar con mucho detenimiento. Continúa Vilma Ibarra, con el mismo énfasis y con una cierta dosis de cinismo, no ha dudado en expresar su desprecio hacia las personas que critican y acusan sin hacerse cargo de su pasado. ¿Cómo estás?
Cristina ha hecho alarde numerosas veces de haberse opuesto a las políticas neoliberales, construyéndose a sí misma un pasado distinto al que vivió. ¡Buah! Fuerte, ¿eh? Cristina tiene una memoria prodigiosa y sabe exactamente cómo fueron las cosas, pero no puede sustraerse una y otra vez a la tentación de reescribir el pasado para que los hechos se adapten a su relato de la realidad. Ella sostenía que no es posible desempeñar una función pública, fíjate qué sutil y qué fuerte al mismo tiempo, de tanta responsabilidad cuando existe un serio estado de sospecha sobre la legalidad de la conducta de un funcionario. En efecto, se trata de responsabilidades políticas, en tanto que las responsabilidades penales se ocupan sin duda de esas responsabilidades los jueces. Siendo presidente de la Nación, en cambio, continúa Vilma Ibarra, Cristina ha seguido la lógica de posicionarse en forma diametralmente distinta de la que sostenía como opositora. Ha callado respecto de las gravísimas imputaciones que pesan sobre el vicepresidente Amado Boudou y que han dado lugar a resoluciones judiciales que disponen su procesamiento y hasta su juicio oral. Ya termino, pero es fuerte, ¿no? Ya termino con esta parte. Cristina optó por llevar adelante una política de protección a su vicepresidente, aún de las acusaciones por delitos comunes. Simultáneamente, y para garantizar la impunidad, se impulsa una campaña de acusaciones y desprestigio contra quienes investigan y acusan al victimizado Amado Boudou. Ante las irregularidades detectadas en el programa Sueños Compartidos, no inició ninguna investigación administrativa seria, ni siquiera remotamente parecida a la que otrora había realizado en el Senado. También se protegió, hasta lo insostenible, al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, sobre quien pesaban y siguen pesando numerosas investigaciones judiciales por diversos delitos de corrupción, como recepción de dádivas, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de pruebas. Lo que pone en crisis este relato es la reescritura que hace Cristina del pasado, pretendiendo arrogarse un protagonismo que no ha sido suyo e invocando una legitimación que tampoco le corresponde. La decisión de firmar el memorándum con Irán exhibe una Cristina en estado puro, tomando determinaciones en coincidencia con su nueva visión de la política y los alineamientos internacionales que comenzó a mostrar, sobre todo a partir de los efectos de la crisis de las hipotecas subprime y luego, con más énfasis, al final de su mandato. Cristina no fue perseguida durante la dictadura, ni dedicó esos años a participar activamente en la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos, ni fue parte de las batallas parlamentarias para anular las leyes de obediencia debida y punto final durante la década del 90. En efecto, y continúa este libro. Pero, a ver, yo no quiero chicanear a nadie, ¿eh? Quiero poner los datos de la realidad. ¿Saben a quién votó Vilma Ibarra? Lo dijo. A Margarita Stolbizer votó en 2015, Silvina. Sí, era precandidata del Parlasur, de Margarita en el 2015. Mira vos, no sabía, sí, no tenía sed. Estaba en la lista con Margarita. Está Orlando Ferreres acá para hablar de la realidad, una vez que salgamos de la alquimia, de la realidad económica. Hola, Orlando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Todos me miran misteriosamente. ¿A dónde querrá llegar con el tema de Alberto Fernández, el gran alquimista del poder, de la política? Volvamos a la idea de Alberto Fernández como el gran alquimista. Fíjate, con un poco de magia por acá y otro poco por allá, en 2003 se transformó en el nombre más importante de la Argentina, después de Kirchner. Su gran maestro en la alquimia del poder en la Argentina. Kirchner, un hombre que se convirtió en presidente con una intención de voto inicial del 5% y un grado de conocimiento mínimo cuando empezó la carrera. Yo me acuerdo. Un hombre que después se hizo imbatible por haber restituido la autoridad presidencial con apenas el 22% de los votos. Si eso no es alquimia de poder, ¿la alquimia dónde está? Pero Alberto, su gran discípulo, otro alquimista, se fue a su casa en julio de 2008, cuando sintió que ya no podía conciliar los distintos elementos de la química política de la Argentina. ¿Te acordás? El campo, eso no lo pudo solucionar. La corrupción, que se empezaba a manifestar abiertamente también en el gobierno de Cristina. Y a partir de ese momento probó, el alquimista, todas las fórmulas posibles. Daniel Scioli, primero con Daniel Scioli,
después Sergio Massa, después Florencio Randazzo. Y al final, porque sabe mucho de política, le cierran los micrófonos a nuestros invitados, por favor, mientras yo hablo. Gracias. Al final comprendió, después de tantos experimentos fallidos, que no podía convertir en el peronismo la materia en oro. Y entonces elaboró una fórmula que luego repitió. Es la fórmula en alquimista político. Dijo, con Cristina sola no alcanza. Tiene un techo, usted que es econometrista, Orlando tiene que saber. Pero sin Cristina tampoco se puede. Tampoco se puede. Con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina tampoco se puede. Entonces empezó a mezclar los elementos. Y el sábado 18 de mayo de este año, sus dotes de alquimista los transformaron en candidato al máximo cargo al que puede aspirar un político, presidente de la nación. ¿Y sabes qué? Con otra mezcla de elementos que a priori, cuando a cualquier analista político le decían, estos son los elementos, y uno decía, eso no se mezcla. Esto no se mezcla, esto es el agua y el aceite. ¿Qué elemento no se mezcla? El agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite. Dicen sí. que no se mezcla. No se mezcla. No se mezcla. ¿Qué hizo Alberto? Con otros, ¿no? Pero él fundamentalmente mezcló el agua con el aceite. Empezó a colocar a gente que se odiaba y que probablemente todavía se odia, bajo un gran paraguas con un nombre muy sencillo y muy directo, frente de todos. Todos. Alberto juntó a Cristina primero con él mismo, el mayor crítico de Cristina, uno de los mayores. Él la llegó a calificar de psicópata, yo me acuerdo, de responsable de una gestión deplorable, pero dijo, listo, demos vuelta a la página. Se juntó. Alberto juntó a Cristina, la Cámpora, a Sergio Massa, a esos tres elementos, algo que nadie creyó que se pudiera unir. Y perdón, que fue la gran mezcla que posibilitó el triunfo del Frente en la provincia de Buenos Aires primero y por extensión en todo el país. Ese fue el elemento de la mezcla que lo determinó. Pero además, como sigue mezclando, puso a los gobernadores que no bancan a Cristina en el mismo paquete. Y siguió. Y Alberto colocó a los gordos de la CGT, los muchachos de Hugo Moyano, a los de la CTA, todos juntos y revueltos, bajo el paraguas, un paraguas infalible, el de la vuelta al poder. Alberto metió en su laboratorio a Juan Grabois, al Movimiento Evita, a Victoria Donda y a Pino Solanas, a los amigos del Papa Francisco, a los curas Villero también, a la UIA, parte de la UIA, la Mesa de Enlace, a las pymes y a empresarios multimillonarios individualmente, la Biblia y el Calefón. No te confundas, no lo estoy elogiando, no lo estoy criticando, lo estoy describiendo políticamente. Lo estoy escaneando. Le estoy sacando una radiografía para que entiendas probablemente el presidente que se viene. Porque ahora que ganó, el alquimista Fernández sigue ensayando sus trucos de magia política con más energía y vértigo que nunca. Repasemos rápidamente. Primero todos juntos y después uno por uno. Mirá los elementos a los que está apelando ahora y mezclando en su tubo de ensayo. Primero, bueno, ya te lo dije, la sorprendente designación en su equipo de transición a Vilma Ibarra. A ver, algunos dicen, che, está provocando a Cristina. No, la puso ahí, confía en ella. Cristina hará los actos que hará, pero la puso ahí. Una de las críticas más acérrimas, te lo mostré, más profunda, más lúcida. Un poquitito solamente de lo que decía en alguno de los programas de televisión que estuvo, yo la entrevisté cuando presentó este libro, Cristina versus Cristina. Segundos nada más, para ubicarnos de nuevo, dale. Si había algo que se defendía era que la persona sospechada de corrupción se apartaba del gobierno. Esto lo decía Cristina, aquí está, cuando discutía, por ejemplo, y le pedía la renuncia a, ¿te acordás? A Camilión por el tema de las armas. Mira, se lo dice con todas las letras, Cristina. Camilión, decía, ministro de Defensa de Menem. Ministro de Defensa de Menem, que había estado involucrado en la venta de armas a Ecuador. Y allí Cristina le dice, mire, ministro, usted tiene que renunciar. Dice, usted tiene responsabilidad política. Mire, de la responsabilidad penal se ocupan los jueces. Pero los argentinos no nos merecemos que usted sea ministro sospechado de las peores cosas que lo están imputando.
Y dice, los argentinos no podemos tener un ministro como usted. Usted apártese y deje que la función pública la cumpla gente proba. Bueno, cuando aparece Milani, ¿qué pasa en la Argentina? Que salen a decir, bueno, no tiene ninguna sentencia, hasta que no tenga sentencia, Milani se queda. Investigado por la desaparición de un soldado en Tucumán y además por enriquecimiento ilícito. Es decir, el tema económico, el enriquecimiento ilícito, lo de menos. Por víctimas, Claro. además. Digamos, entonces ahí vos decís, ¿qué empieza a pasar? Yo te digo, más que contra el relato, de alguna manera, lo que yo pongo en debate, y ahora que yo estoy, además, alejada de la compulsa electoral, yo no soy candidata, yo no estoy peleando la compulsa electoral, ya pudiendo reflexionar sobre estas cosas, lo que yo planteo es discutir esto. Más que el relato es la ética del relato. ¿Qué crees que lleva a ese? Del relato. Pero después está la no menos sorprendente designación de Gustavo Vélez. A ver, para que se entienda bien, yo estoy de acuerdo con que Vilma Ibarra esté en el equipo de transición, muy seria, muy proba, muy honesta, muy coherente, dice lo que piensa, se puede equivocar como todos nosotros. Pero también está Gustavo Vélez, uno de los mayores adversarios de Néstor en su momento. Y yo me parece bien que Gustavo Vélez esté ahí. Yo lo conozco de hace muchos años. Se puede equivocar, es una persona honesta, Gustavo Vélez. Es un símbolo de honestidad. Se tuvo que ir del gobierno de Néstor al mostrar la foto del agente de inteligencia Jaime Estiuso en el programa de Mariano Grondona, ¿te acordás? Poné como referencia solamente unos segundos de ese momento tremendo. ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter en situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor, Jaime Estiuso. Sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. Impresionante, ¿no? Impresionante. Además, era ministro de Justicia, ¿no, Gustavo Vélez? Y se animó a hacer algo que no... No, pero pará. Era ministro en ese momento todavía. Sí. No era que fue, pero esperame un poquito, yo sé que fue periodista. En el momento que hizo eso, era ministro de Justicia, se tuvo que ir. Y se fue del país, Claro. Gustavo Vélez, se fue del país. Bueno, y ahora está es uno de los 4 coroneles del equipo de transición. Muy bien. Acaba de llegar la escritora, profesora, historiadora María Sáenz Quesada. María, tengo tu libro acá. Empecé a leerlo con detenimiento, pero sé que tenés muy buenas críticas y me parece muy interesante. Estoy hablando de la alquimia del poder, un poco del peronismo. Vamos a hablar del peronismo y probablemente de tu libro, del peronismo que reflejás en tu libro y del peronismo que viene, si no te parece mal. Gracias, María. Pero fíjate los elementos de las últimas horas del alquimista presidente electo, con mucho respeto lo digo, sin faltar respeto a la investidura, Alberto Fernández. La foto de Brian. ¿Viste la foto de Brian? Impresionante, ¿no? A ver, yo no critico lo que hace Alberto Fernández, me parece muy inteligente. Era un presidente de mesa, tenía un mal aspecto, alguien le sacó una foto y dijo, cuidado que es un pibe chorro, no sé qué, lo viralizó. Después dicen que era del movimiento Evita. A mí no me importa que sea el movimiento Evita, ¿eh? Lo que no me gusta es que discriminen a nadie, sea el movimiento Evita o de cualquier partido político. ¿Y qué hizo él? Se puso la gorra y comunicó que a partir de ese momento en la Argentina, él como presidente no se iba a discriminar a nadie. Muy inteligente, como un elemento simbólico en el juego del poder, lo que muestra, ¿no? Yo, como va a tener un problema económico grave, va a tener que meter muchos símbolos a sus decisiones, ¿no? Esto es un símbolo. Otra foto, la visita a la fábrica de San Martín. Para dar la sensación, a mi entender, incompleta sensación, ¿no? Porque no es del todo real, de que su mero nombramiento ya está generando algún tipo de reactivación de la economía. Ahí está. Perdón, yo no critico esto. Es una señal. Ahí está el empresario que dijo que ahora sí va a invertir 4 millones de dólares. Y entonces, ahí está. Eso es alquimia política, alquimia de poder. Vos ves por televisión, lo ves en todas las señales y decís, bueno, está dispuesto a reactivar. Pero fíjate esta otra cosa. ¿Lo viste a Daniel Lipovetsky? A Daniel Lipovetsky, a Tucumán, la invitación a Daniel Lipovetsky a Tucumán, ¿se le hizo Alberto? ¿Para qué? Para generar la impresión de que el dirigente de Juntos por el Cambio está a punto de pasar al peronismo.
Ahí lo ves en Tucumán. Yo no sé si está a punto de pasar, pero hoy nos hablaba de otra cosa en la política interna que de eso. Y ni hablemos lo bien que maneja el alquimista del poder, presidente electo, Alberto Fernández, su cuenta de Twitter. Yo creo que subestiman a su equipo de comunicación. Mirá cómo se pega Alberto Fernández a la gran figura, acá está María Sáenz de Quesada, de quien fuera denostado durante años por el peronismo, y ya nadie discute como uno de los padres de la democracia, el expresidente Raúl Alfonsín. A ver qué dice el tuit. Cuando culmine mi mandato, habremos cumplido 40 años de los 100 años de democracia que nos prometió Alfonsín. Mi compromiso como presidente será empezar a saldar la deuda, etcétera, etcétera. Comer, sanar y educarse en la Argentina. Elige bien las palabras. Y elige una foto de él con Alfonsín porque fue funcionario de Alfonsín. Estuvo en el ministerio, fue un funcionario técnico del ministerio de Surruil, Orlando. Claro, no sabía. Sí. Los alquimistas de la política no dan puntas sin hilo. Ni siquiera al responder los saludos de los presidentes del mundo que le escribieron para felicitarlo como presidente electo. Mirá lo que le escribió a Maduro. Mirá, ponémelo, por favor. Felicitaciones al heroico... Ah, no, esto es Maduro, ¿no? Gracias, Nicolás Maduro, por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Bien. Bien, es como que toma de todo. No lo digo despectivamente, lo estoy escribiendo. Aspira de todos lados. Y ahora mirá lo que le escribió al presidente de Inglaterra, el señor Boris Johnson. A ver. Gracias al primer ministro, no presidente, Boris Johnson, por el saludo. Sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía, debemos trabajar juntos. Muy bien, reclamo de soberanía. Pero cuando digo que Alberto es un gran alquimista del poder, no me puedo olvidar de la foto y los discursos de Kicillof y Cristina en el acto del domingo de la victoria. Yo me acuerdo. Fue a mí, no es que no me gustó, era raro eso, era raro el clima. Kicillof hablando 1 hora y media, Cristina atrás de él, entregó el micrófono a Cristina, le dijo presidenta una vez, por ahí se equivocó, no sé. Él hablando medido, me pareció muy medido, muy bien. Pero, ¿con qué se, como se dice en el truco, con qué mató a la carta de la victoria del Frente de Todos en Chacarita? Con la foto del propio Alberto Fernández cara a cara con el presidente Mauricio Macri. Que eso vamos a hablar también, porque tiene que ver con la economía y la transición. Y ahora después, esa foto fue rematada por otras fotos. La de Alberto en Tucumán con todos los gobernadores. Debe estar por ahí, ¿no? Ahí está. La de Alberto con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y esa con la foto de Brian hoy y con la fábrica de San Martín. La alquimia, en este caso del presidente electo Fernández, no es más conveniente o menos inconveniente, es. Ahora, el 10 de diciembre se va a tener que poner a gobernar. Y obviamente también va a poder gobernar con fotos. Va a poder gobernar con parte de la magia del relato que compartieron junto al gran maestro de la alquimia, Néstor Kirchner. Parte, no todo. Pero en algún momento la magia se acaba. Ahora vamos a hablar de la realidad. Como se acabó la magia en Cambiemos, con los cimbronazos de la economía y la devaluación. Entonces, todos los alquimistas, y el alquimista, quizá el presidente electo, se va a tener que convertir, yo no digo en un estadista, porque acá en la Argentina, viste, le ponen todo, no, tiene que ser, en convertir en un buen presidente. Porque a la realidad económica y social de la Argentina no hay transmutación de la materia que la pueda solucionar. Orlando Ferreres, antes de que se siga moviendo y que se toque el micrófono, porque veo que está muy inquieto. No, para nada. Hablemos de la realidad. Hay un problema económico complicado en la República Argentina. Totalmente. Muy complicado que se está, digamos, evidenciando en el tema de la deuda, en el tema de la inflación, en el tema de la pobreza, en varias recesión, cuánto cae el salario real. Por eso que, digamos, lo que dijo Alberto Fernández es: yo tengo que ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿Cómo se hace para ponerle plata el 10 de diciembre en el bolsillo a la gente? ¿Usted me pregunta a mí? ¿Usted no, me tiene que yo mismo lo voy a decir, si puedo. Sí, sí. ¿Cómo se hace? Quizá. ¿Cómo se hace? No hay ni... Uno tiene que ver lo que pasó en aquella época que estaba él y ver los derechos de exportación al agro.
que eso reduce los precios de los productos alimenticios para la gente. Perdón. Pongámosle que sea 25%. Hábleme, usted no habla de retenciones, dice derecho a la exportación. No está Bueno, el hablando derecho de exportación se llama también retenciones la o retención impuesto a es la exportación. Sí. Tienen 3 nombres para el mismo producto. Sí, la retención es a los productos del campo. La retención, pero en realidad no son retenciones, sino que no se devuelven nunca, ¿no? Es que se retiene y después se devuelve. Entiendo. Es un impuesto, realmente es un impuesto. Lo va a tener que aumentar. Lo va a aumentar. Eso lo va a tener que aumentar. Hoy son 4 pesos por dólar que hay de impuesto a la exportación de granos, por ejemplo. Para mí lo tendría que llevar a 25. Pero con el tipo de cambio que hay hoy, que es 62, 63 pesos, quizás no le va a alcanzar a los del campo con un impuesto de 25. Va a tener que llevar el tipo de cambio más arriba. Eso también tiene su efecto inflacionario. Y a su vez también tiene efecto sobre la deuda. Perdón, Orlando, de nuevo, entonces, usted dice, ¿va a tener que aumentar las retenciones al campo? Yo creo que a la mesa de enlaces ya le adelantó que lo iba a aumentar, no le dijo cuánto. No, no dijo. Y sí, pero a mí me lo dijo, que iba a aumentar las retenciones. No dijo la cifra. ¿Cuánto? Ok. Y al mismo tiempo, por aumentar las retenciones, va a tener que dejar que suba un poco el tipo de cambio. Claro, tal cual. Ok, y luego, perdón. Bueno, a partir de ahí, entonces aparece el problema de la deuda, que no se puede pagar. Solamente se rectificó la deuda, se hizo una reprogramación de la deuda de corto plazo, pero la de mediano y largo plazo, sobre todo la de moneda argentina, la que está en ley argentina, esa no se reprogramó. Entonces va a haber que reprogramarla y rápido encima. O sea, todo va a ser entre diciembre y marzo. Va a haber que trabajar durante el verano muchísimo. Entonces, con eso podría lograrse que los alimentos valieran un poco menos en relación a los demás productos. Y eso podría poner algo de dinero al bolsillo de la gente y tendríamos una etapa más o menos, estoy simplificando mucho, pero tendríamos una etapa, digamos, aceptable, por lo menos por un tiempo. Y a su vez ahí se podría hacer un acuerdo de precios y salarios que implicaría el mantenimiento de cierto grado de inflación controlada. Pero claro, falta aumentar la nafta, que vence el 13 de noviembre. Ahora. Vence el 13 de noviembre, el día que pasan los 90 días desde que se congeló. ¿Cuánto tiene que aumentar? 20% por lo menos. ¿Por lo menos? Bueno, la diferencia entre el contado de lo que sale el barril y lo que sale la nafta en pesos, eso es más o menos 20%. Ahora, perdón, la decisión de aumentar la nafta la tiene que tomar el presidente saliente, Mauricio Macri. Es el 13 de noviembre, por eso que le toca a él. Digo, más allá de que le toque, aunque sea impopular y aunque tenga costos políticos, sería lo correcto. Sí, pero el caso, por ejemplo, de los precios de la electricidad en la provincia de Buenos Aires aumentó hoy, María Eugenia Vidal, con fecha 28 de octubre, pero van a regir a partir del 1 de enero del año que viene, o sea que tal vez se puede cambiar. O sea que uno realmente ve que hay dificultades para el manejo operativo y la gente que figura en los distintos niveles son buena gente, pero no hay ninguno que sea, digamos, de primer nivel para el ministro de Economía, por ejemplo. Son todos... ¿Y quién sería alguien de primer nivel para el ministro de Economía? No, tiene que ser un empresario, tiene que ser... ¿Un empresario? Por ejemplo, Menem a mí no me gusta eso porque es un... Menem nombró a Bunge, por ejemplo, que era yo. Sí, ya sé. No, pero usted era un técnico, Sí, técnico, y pero... fue después de Miguel polícrata. Roy. Sí, está bien. Pero a mí no me gustan a mí, yo no soy quien para decir, no tengo autoridad, pero los nombramientos que representan sectores. Tiene que ser creíble para los que están invirtiendo en vaca muerta. Porque si no aumentan las tarifas, lo de vaca muerta también se muere, y en poco tiempo. Tiene que ser creíble para los del campo, que tendría que darle un tipo de cambio más alto, que también trae inflación. ¿Y cómo arreglamos entonces el acuerdo de precios con esta inflación que viene por este otro lado? De cada devaluación, el 50% se traslada a los precios. O sea que si uno devalúa, digamos, de 63 que está ahora el tipo de cambio, vamos a decir a cualquier número, 80 por ejemplo, es por lo menos 15% que tiene que aumentar los precios. Ahora, y la pregunta es, ¿puede hacer eso? O sea, ¿hay espacio, tiene colchón político para hacer eso? Bueno, nosotros pensamos que lo va a ir teniendo con la alquimia que ustedes estaban diciendo antes. Él está planteando un acuerdo de precios, salarios que incluyan tarifas, apertura de paritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Por supuesto que apertura de paritarias no va a haber muy grande, porque tampoco puede impulsar un costo más grande para las empresas, sino ¿dónde sale la inversión? Ahí viene la otra pregunta. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a invertir? Con los derechos de exportación que van a ser más impuestos, ¿va a bajar el gasto público? Pregunta política. Muy bien. Ahora vamos a volver a la economía. Yo no sé.
No, está bien. Pero es esas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, los empleados públicos provinciales aumentaron 73% desde el 2003 hasta ahora. ¿La población cuánto aumentó? 18,6. Y pero no lo van a mandar a su casa, yo eso ya se lo aseguro. No, desde ya que no estoy diciendo eso, pero la diferencia de números es muy grande. Muy bien. Y otro tema de la realidad tiene que ver con la justicia. Ayer nosotros creo que no analizamos suficiente por falta de tiempo, porque teníamos los fallos recién salidos. Bueno, Cecilia ya los tenía de antemano y Hugo Machiavelli también, pero no alcanzamos a procesarlos. Las 3 decisiones, los 3 dictámenes que involucran a Cristina. ¿Me prendes un poquitito del aire, por favor, si puede ser? Gracias. Silvina Martínez, ¿podemos analizar fallo por fallo? Primero voy a hacer un resumen y vos después me dirás. Dale. En un fallo, los jueces están diciendo, en el caso de que haya habido un jefe de la asociación ilícita, no fue Cristina, sino su marido que está muerto. Palabra más, palabra menos. Sí. En otro fallo están diciendo, todavía no sabemos si Cristina es culpable o es inocente. Eso es la falta de mérito, la tenemos que seguir investigando. Y en otro fallo están diciendo, el señor Claudio Berti por un lado y hombres de negocios por el otro, reconocieron que uno fue a buscar los pagos de coimas y que otros pagaron los pagos de coimas. Por lo tanto, la presunta responsabilidad de Cristina como jefa de una asociación ilícita es cierta. Te escucho. Sí, bueno, claramente, o sea, lo que se da es, recordemos que tenemos una causa que es la causa de los cuernos de la corrupción, que comenzó en agosto del año pasado y a partir de ahí se derivaron una serie de hijos, digamos, causas menores que están relacionados con estos famosos cuadernos. Y a su vez tenemos una causa madre, que es la de gas licuado, a partir de la cual Bonadío y Stornelli absorben la competencia de esta causa de los cuadernos de la corrupción, que ellas la tenían previamente. Lo que resolvió ayer la Cámara es que en la causa de gas licuado, la previa, era que no había elementos suficientes como para, a diferencia de lo que consideraba Bonadío, procesarla y dictó la falta de mérito. Y después... Perdón, falta de mérito significa que la tienen que seguir investigando, ¿no? Que no hay elementos suficientes ni para procesarla ni para resolverla, exactamente. Entonces, queda ahí. Si aparecen elementos nuevos, no es como un archivo que no se puede reabrir una causa, sino que acá se puede seguir investigando. O sea, perdón, que por más que haya ganado el Frente de Todos, algunos camaristas están diciendo, me parece muy fundamentados, ¿no? Lo decía ayer. Miren, a nosotros, bueno, será vicepresidenta, tendrá muchos votos, pero las evidencias dicen esto y hay que cumplirla. Es lo lógico, claro. ¿Y la tercera, que es la más importante? Y bueno, y la tercera, la otra que vos mencionabas era la de las coimas en el caso de los concesionarios viales, donde se dijo, el caso de que sea el responsable es Néstor Kirchner, que ya está muerto porque es anterior al 2007, y la tercera es donde se confirma su procesamiento como jefa de asociación ilícita, que tiene que ver con esto de la cartelización de obra pública vial en este caso. Claro, y ahí cómo juega en la cartelización el rol de ella como jefa. Digo, se probó que ella participaba de esa recaudación, por eso está mencionada como cohecho pasivo, es decir, por haber recibido los sobornos. Digo, ¿jugaron los arrepentidos ahí un rol fundamental? Exactamente, lo importante es eso porque se pudo determinar, recordemos lo que se probaba en la causa de los cuadernos, que el dinero terminaba en Casa Rosada, en la Quinta de Olivos y en el departamento de Juncal, Uruguay, todas propiedades donde habitaba Cristina Kirchner en el momento de ser presidente de la Nación, con lo cual estaba acreditado o probado que el dinero de las coimas terminaba y después en los aviones que iban en el sur, en los aviones, el avión presidencial. En ese sentido es muy importante lo que se probó, digamos, tanto con los testimonios de los 31 arrepentidos como con lo que se fue corroborando a lo largo de este año. Y ese es central en el eje cuando se discute si los cuadernos sí, los cuadernos no, las fotocopias, los originales. La causa tiene un respaldo probatorio que se nota en estas resoluciones de la Cámara, queda muy en claro cuánto se logró probar por fuera de toda la discusión sobre si eran originales, no eran originales y demás, ¿no? O sea... ayer escribió, hoy fue, Diego Cabot, escribió sí, hoy o ayer. Hoy. Que hay una cosa muy auspiciosa en la Argentina, que eso también es para conversarle, bueno, en el borrador de la historia que sería hoy la Argentina. Parece que las evidencias, más allá, te invito a participar en la conversación y ahora me voy a sentar contigo. ¿Te puedo tutear, no? Sí, sí. Bueno, María, parece que a pesar de los vaivenes políticos, hay algunos jueces que se basan en las evidencias y dictaminan, independientemente de lo que puede pensar o proteger la política, ¿no, María?
Bueno, es una de las cosas auspiciosas y esperemos que sigan firmes, ¿no? Eso es una de las demandas de la sociedad en los últimos tiempos, es esa firmeza de los jueces, de la justicia, porque sin justicia no hay un sistema republicano, así que eso es básico. ¿El peronismo se lleva bien con el sistema republicano? Y le ha costado bastante, ¿no es cierto? Es un sistema muy hiperpresidencialista, con liderazgo carismático, y así lo ejerció y lo estrenó Perón, de manera que en su momento la justicia estaba absorbida, ¿no es cierto? El poder judicial era realmente un apéndice del poder ejecutivo, y realmente eso se ha ido reproduciendo, no con la misma intensidad, pero es una constante, es decir, está un poco en la base genética. Esperemos que esta nueva experiencia no repita eso. No, es muy interesante analizar los resultados de la elección, ¿no? A la luz de lo que puede ser el peronismo y una nueva oposición que hay que ver si se organiza. Ahora me voy a sentar con vos. Pero fíjense, además de lo de Cristina, lo que pasó hoy. Hoy tiene que ver con el caso Vudú, al que Vilma Ibarra mencionaba, con Cristina protegiendo y convalidando y silenciando hechos de corrupción, y lo que acaban de decidir sobre el caso Vudú y el principal caso que tiene complicado Vudú, que es el caso Chicone. Contámelo, Cecilia, dale. No. No, Hugo, perdón. En mi caso sí, pero Perdón. para contarte, tal cual como pasó con la Cámara ayer federal, hoy también Vudú tuvo una buena noticia. Hubo 2 pedidos de parte de su defensa y logró uno, que es el acortamiento de 2 meses y medio de prisión en la causa Chicone. ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral Federal número 4 entendió que la detención que él tuvo en 2017 por parte del juez Ariel Lijo en una causa por lavado de dinero era conexa con esta causa. Entonces, la pena que tiene a 5 años y 10 meses de prisión desde 2018 por la causa Chicone, junto con otros como Van der Broele y el propio Chicone, se acorta en 2 meses y medio. Esto es un indicio, te diría, que en este caso no es de la Cámara Federal, sino de los tribunales, de un tribunal oral, que es la etapa que habrá que seguir de cerca ahora en cuanto a su comportamiento con las decisiones judiciales. ¿Me decía Silvina sobre esto? No, bueno, recordemos que nosotros mencionábamos que Vudú era el vicepresidente más corrupto de la historia y eso después del 10 de diciembre va a cambiar. O sea, ya no va a ser Vudú el vicepresidente más corrupto de la historia, sino que vamos a tener a Cristina Kirchner. Entonces yo creo que los jueces del Tribunal Oral le habrá dado lástima a este pobre, que la verdad que en definitiva lo único que hizo intentar quedarse con Chicone y no pudo, puso el domicilio en un Vudú, en un médano y terminó con Cristina y dijo, bueno, le vamos a reducir un poco la pena a este buen hombre. ¿Y vos crees que Cristina realmente finalmente, a pesar de todo el poder político que va a acumular, las causas van a continuar o no? Y yo voy a hacer todo lo posible para que las causas continúen. Creo que la gente que estamos luchando contra la corrupción lo tenemos que hacer y confío en la justicia, más allá de que hay algunos jueces que avanzan y otros que ponen su freno de mano y que estamos viendo, por ejemplo, el Tribunal 5, que lo venimos mencionando desde hace un año, que tiene, por ejemplo, Tesoro y los Sauces para avanzar y no lo hace. Ojalá tengamos los juicios orales para el bien de todos, que podamos presenciar la cantidad de pruebas y, en definitiva, tengamos una condena o una absolución de una vicepresidenta. ¿Y qué novedades hubo hoy en una de las causas más emblemáticas de la corrupción kirchnerista? La ruta del dinero K. Contame, Cecilia. Sí, Luis, hoy se cumple un año del comienzo del juicio. 30 de octubre de 2018 llegaba a debate oral y público esta causa que empezó en 2013 y que lo tiene a Lázaro Báez como el principal acusado entre 25 personas. Hoy Lázaro volvió a faltar al juicio, por tercera vez se posterga entonces su declaración indagatoria que él mismo había pedido. Pero quien sí habló fue Jorge Chueco, su abogado, y dijo que jamás imaginó que el dinero en el exterior que él manejó a pedido de Lázaro tuviese un origen delictivo. Y es más, dijo que considera que a su criterio hasta la actualidad eso no está probado. Contó que Báez lo contactó a través de Daniel Pérez Gadín, su contador, para reordenar el dinero afuera y admitió viajes a Suiza con los hijos de Báez. Te muestro un textual de lo que dijo Chueco durante la audiencia de hoy. Dijo, con el producido ilícito de su dinero, cada uno hace lo que quiere. En ese momento ni remotamente pensé, ni nadie me dijo, ni me imaginé que tuviera origen espurio o sucio. Bueno, ¿cómo van a ser en los próximos días las causas, según la información que vos tenés? Bueno, a ver, tenemos que ver que estamos también comenzando noviembre en una etapa muy complicada de transición y en un mes y pico o 2 meses de iniciar la feria judicial. Igual me parece que el resultado de la elección, así como las PASO provocó
provocó un cimbronazo en Comodoro Pi. El resultado de la elección, con el 40% de los votos, esto es muy interesante, ahora lo voy a hablar con María. El otro día lo dijo Katterberg acá. Lo que provocó el 40% de los votos de Juntos por el Cambio es una expectativa de volver, de un vamos a volver, con otra musiquita, pero en una de esas, o podríamos volver, ¿no? Claro. Y cuando algunos jueces escuchan, podríamos volver, dicen, bueno, si pueden volver, mejor no nos vamos. Yo creo que también hacen otra lectura, que yo te lo mencionaba ayer en la radio. A ver, si bien ellos ganaron con un porcentaje, estamos hablando del Frente de Todos, con un porcentaje importante, no era el porcentaje que ellos esperaban. Y la mayoría de la gente, el 53% o el 52%, no votó por la corrupción o por la impunidad o por lo que tenía que ver con este modelo. Entonces creo que eso también va a ser una presión para ver qué va a suceder con las causas judiciales. En el caso de la ruta del dinero acá, en fines de noviembre está previsto que se empiecen a pedir las penas. Eso es importante de parte de las dos querellas, OA y UIF, y de la Fiscalía de Falta Juicio. Lázaro, que se niega a ir a declarar. Que está esperando que todos terminen de declarar para dar su versión de los hechos. Bueno, y con las causas de Moyano no nos está moviendo nada. Bueno, ¿no? hoy a uno de los fiscales, casualmente, a propósito de lo que pasó con Bebote Álvarez, dice, todavía seguimos esperando la pericia. La famosa pericia. La famosa pericia para demostrar si la empresa Integradores tenía que ver con los Moyano en la segunda parte de una primera que va a juicio oral por la Asociación Ilícita Independiente el año próximo. Última pregunta para Orlando Ferrez y agradeciéndole que haya venido. Al contrario. ¿La corrupción en la Argentina es un elemento en el que los inversores se fijan o más se fijan en la volatilidad del tipo de cambio y las idas y vueltas de la economía? Por supuesto que se fijan un poco en la corrupción, pero básicamente se fijan mucho en el movimiento que pueda tener el tipo de cambio, la inflación, la deuda, que ahora es como el 90% del producto o algo más, según como uno lo tome. Y evidentemente para los inversores, para el caso de Macri, que dijo que va a bajar la pobreza a través de la inversión, no ocurrió la inversión. Entonces, al no venir la inversión, la pobreza no solo no bajó, sino que aumentó. Y como él había dicho que yo voy a ser juzgado por la pobreza, y va a ser cero, después le dijeron, no, cero no digas, decí un poquito más. Bueno, casi cero. Entiendo. ¿Qué pasa con el dólar en los próximos días? ¿Lo tienen bien agarrado para usted, Orlando? Para mí sí, porque el cepo nuevo es 50 veces mayor que el anterior. De $10.000 pasó a $200. Y con eso pero lo yo vi en dos diarios distintos que se puede burlar el cepo tranquilamente, ¿eh? Sí, pero comprando en sociedades de bolsa. Es una inversión sofisticada, sí, ¿no? muy complicada, pero que no lo puede hacer cualquiera y directamente ya se va, digamos, a encontrar la forma de impedirlo. Creo que todo el mundo le descubre un poquito a cada ley, le descubre la trampa y cómo poder superarla. Pero ya es mucho más bajo y no es 1.700.000 personas las que pueden operar con eso. Evidentemente va a estar muy reducido y realmente no está generando un ruido muy grande, claro, hasta el 10 de diciembre. Ese día vamos a saber cuál es la verdad del 2020. Gracias, Orlando. Mientras voy a hablar con María, que quiero hablar obviamente, este es el libro que acaba de publicar, bueno, ya hace un tiempito lo publicó acá, mira, María Sáenz Quesada, se llama 1943, el fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Yo estaba hablando de alquimia de la comunicación, y ponía algunas cosas que pasaron hoy. ¿Me podés poner, por ejemplo, la foto de Brian, por favor, para que la comentemos con María, más allá de que vamos a profundizar por el libro, de nuevo? La foto de Brian fue tendencia en las redes sociales. A ver cómo... ahí está. La foto de Brian. María, ¿conocés la historia de esta foto, más o menos? ¿La viste nombrar? La vi nombrar, pero no mucho. Bueno, te voy a... No importa, analicemos el elemento de comunicación política, ¿no? A ver si es típico del peronismo o no. Brian en un presidente de mesa, una persona que estaba en Moreno, que era donde estaba la mesa electoral, le tomó una foto diciendo tengamos cuidado porque no sé si sugirió que era un pibe chorro, fue discriminado. Esa foto con el comentario se viralizó. Brian ¿Pero quién se la tomó? Creo que una persona que estaba por ahí y agregó el comentario un poquito, bastante, no, discriminatorio directamente. Bueno, tomó esa información, Alberto Fernández, lo invitó a sus oficinas de México y se sacó una foto. Lo llamativo de Braña que tenía la gorrita de cualquier manera y se sacó la gorra y se puso la gorra. ¿Cómo definirías ese gesto? Tomando como cierto lo que te estoy contando yo, ¿no, María? Me parece un gesto, una habilidad del momento que
que tiene un buen sistema de comunicaciones, Fernández, porque es efectivo, pero creo que es todo un poco teatral, ¿no es cierto? En el fondo... ¿Y es malo? No, porque no envía un mensaje antidiscriminatorio. No, eso está bien. Teatral. Sí, es un gesto simpático, nada más que eso. Y creo que dentro de una forma de comunicación, de que el peronismo representa a los pobres, bueno, puede estar incluido en ese esquema. Es que yo creo que el peronismo convenció a la mayoría de la sociedad que representa a los pobres. Desde ya, es decir, es algo que significaría que solamente el peronismo puede representar a la gente humilde, lo cual no es cierto, porque además es muy difícil que una dirigencia que hace tantos años que está en el poder, pongamos el caso de Formosa, represente realmente a los pobres de la provincia, ¿no es cierto? Son sistemas muy feudales. El peligro es convertirse en un sistema feudal. Y eso ¿podrías ocurre explicar en esa lados. paradoja? Porque a mí cuando me la preguntan colegas extranjeros, a mí me cuesta mucho explicar esa paradoja. ¿Por qué? En lugares como Formosa, no sé, u otros, San Luis, tantos años crece la pobreza. En la provincia de Buenos Aires, con gobiernos peronistas durante años y años, crece la pobreza. Crece abrumadoramente la pobreza y siguen votando el peronismo. Y bueno, es una forma de continuidad, de reproducción de un sistema, ¿no? No hay una fórmula para describir por qué ocurre eso. Simplemente a los argentinos esta es una de las opciones políticas y que es preferida por una mayoría, pero no siempre. Hoy en este momento estamos asistiendo a un espectáculo, a una situación nueva en la cual hay una pequeña diferencia entre unos y otros, entre lo que representan los distintos peronismos sumados y lo que representa el no peronismo, entre el 40, 7 puntos de diferencia. Es algo nuevo y es algo interesante, que si la dirigencia política de un lado y del otro lo logra entender, puede asegurarnos un mejor futuro. ¿Y cómo lo tendríamos que entender, María? Como que primero que hay que respetarse unos a otros. Quizás lo de Bryan sea también un buen indicio de respeto. A mí me parece de todos que los grupos sociales tienen que respetarse unos a otros. Y después que es necesario dejar de lado lo teatral para empezar a conversar lo serio. Y lo serio es qué hacemos con este país potencialmente rico, pero que sin embargo no logra solucionar sus problemas. Siempre estamos en el pequeño kiosco, en qué nos conviene en el kiosco en el cual nos inscribimos, y no se puede pensar más allá a futuro, como algunas personas están sugiriendo que se piense. ¿Qué significa Vaca Muerta? ¿Qué significa el agro? ¿Cuáles industrias son convenientes y cuáles no? ¿Qué capacidad intelectual está libre en la Argentina y podría ser mucho más útil? Creo que eso sería lo importante de acá en adelante, sobre todo pensando que ninguno tiene toda la verdad ni tiene todo el electorado. Es curioso porque vos pensás que se podría pensar el resultado de la elección como una síntesis entre dos demandas y ambas absolutamente legítimas, ¿no? Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, creo entender que Alejandro Katz, por ejemplo, muy honestamente también, intelectualmente, planteaba como una otra profundización de una grieta social y hasta de clase, entendí yo. Me parece que Katz es a quien respeto muchísimo, es demasiado pesimista. Es decir, es como una sensación de que esto no tiene remedio. Yo creo que hay que pensar en los elementos positivos y tratar de ponerlos en la mesa y ir hacia adelante. Es decir, no podemos pensar que hay una grieta definitiva, porque además las distintas tendencias políticas recorren todo el país y no están enquistadas en un solo lugar, ¿cierto? Lo que pasó en La Rioja, la gente votó el partido en blanco. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en el uno ni en otro. Y entonces eso tiene que ser un llamado de atención y quizás alguien lo escuche. ¿Te sorprendió la remontada de Juntos por el Cambio de Macri? Me sorprendió gratamente porque esa idea de derrota total del día siguiente de las PASO me parece que surgió de la gente y además, bueno, yo soy alguien que trabaja en temas culturales. Me gustó mucho que fueran Campanella y Beto Grandoni los que desde afuera y desde su propio éxito individual como artistas, como creadores, convocaran a ciudadanos a manifestarse. Y eso que vino desde la base
se lo comunicó a la dirigencia, al mismo Macri, y realmente hubo manifestaciones espectaculares. Bueno, yo soy bastante asiduo a las manifestaciones de aquellos tiempos de Alfonsín que se recuerdan hoy, que parecen todos recordar con emoción, y creo que esa cosa, la emoción de la política, también la puede tener alguien que no es peronista, ¿no es cierto? Es decir, puede recorrer a muchos grupos de argentinos. Y me parece que eso fue muy positivo. Leyendo este libro, ¿se puede comprender algo del peronismo actual, leyendo 1943? Y además, ¿por qué se llama El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo? Porque yo, sí. No, decime, porque cronológicamente lo ubicaste ahí. ¿Por qué decidiste eso? Porque creo que no es el 1930, ese golpe da paso nuevamente a la presidencia de Justo, que es un hombre del liberalismo, podríamos decir así. En cambio, en 1943 son varias, la conjunción de varias fuerzas, que es la prédica de los nacionalistas de derecha y más populares, de Forja, contra el liberalismo, contra el modelo británico, el énfasis en la autarquía económica, el grupo, los militares como salvadores de la patria, el incipiente movimiento obrero, o el ya fuerte movimiento obrero, que se vuelca hacia esa conducción que Perón le ofrece. Hay un clima de cambio que yo analizo en el momento histórico, desde enero del 43 hasta junio del 44, cuando en el primer aniversario del golpe militar, Perón asume la vicepresidencia y hay una gran muestra en la 9 de julio, donde se indica todo lo nuevo que va a venir y muchas de las consignas que van a ser las consignas del peronismo, que todavía no lo es. Y en el libro es un poco también un mapa, lo más amplio que pude hacer, de la época. A mí me encanta buscar el clima de época. Sí, sí. ¿Qué se decía de la Argentina? ¿Qué decían los diplomáticos, los refugiados políticos? Toda esa gente que en plena guerra, en el horror de la guerra, vivía en nuestro país. Y decime una cosa, ¿cuánto tiene de peronismo Alberto Fernández y cómo ves, y ves como un clásico del peronismo, la fantasía, la aparente tensión que todavía no se produjo, pero que se puede palpar entre Cristina Fernández y Alberto Fernández? Y yo creo que hay dos fotos, ¿no es cierto? La foto del domingo, donde está Cristina organizando, por lo que se dice, los que estuvieron allí, que sean los de la provincia de Buenos Aires, sus pollos, digamos, los que están ahí en la tribuna, y el presidente en el palco de la Victoria, ¿no? El presidente electo como sin sus amigos. Bueno, está Sergio Massa ahí, ¿no? Sí, pero bueno, él también representa lo suyo, no representa a Fernández. Y esa foto cuando asume Mansur en Tucumán, donde está más el peronismo clásico, es decir, los gobernadores de provincias, los que vienen con sus feudos, los de provincias más modernizadas, como puede ser el caso de Perotti, y los dirigentes gremiales que forman realmente, durante largos años, fueron la columna vertebral del peronismo y que de bastante medida lo siguen siendo. No sé, ¿qué esperar? Bueno, uno espera que no suceda nada grave, ni que se peleen, ni nada, pero ¿qué se podría esperar mirando la historia? Mirando la historia, creo que los que han ganado forman dos grupos dentro del peronismo o más. Lo que representa el peronismo kirchnerista, este funcionario de tantos gobiernos como es Alberto Fernández, o sea, con una larga experiencia administrativa, y este peronismo tradicional de provincias y de sindical. Van a tener que ver si hacen o una conducción colegiada, cosa que sería quizás extraordinario, porque en general en el peronismo, y en uno de mis capítulos del libro yo pongo quién es el jefe, en el peronismo es necesario saber quién es el jefe. Si llegan a otro tipo de entendimiento, va a ser una gran novedad. Vos sabés que los historiadores, para el futuro, fallamos siempre. Fallamos siempre, como corresponde. Felicitaciones por el libro. Te prometo que lo voy a leer al completo. Me parece bien. Si no te molesta, te haré alguna devolución. Privada o pública. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Son segundos para volver y hacer una conclusión. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás.
Bueno, solo me queda agradecer a Cecilia Devana, a Hugo Machiavelli. Hoy trabajaron un poquitito más, ¿no? Metieron 2 o 3 preguntas. Sí, claro. No sé por qué se... Pudimos comentar y todo. Bueno, ¿vos sos pesimista o optimista con el tema judicial? Paso, a ver, en realidad... Querer ver para creer. Quisiera ser optimista, pero soy bastante pesimista. Bueno, hemos recibido muchos mensajes a partir del título de la editorial de hoy, ¿eh? Alberto Fernández, presidente electo, el gran alquimista del poder. No es ni bueno ni malo, ¿eh? La alquimia del poder se construye y ha logrado un presidente, ¿eh? Fue alquimia del poder, con acuerdos entre partes provisorios, hasta ahora, entre partes que parecían irreconciliables. Después tiene que gobernar, claro que tiene que gobernar. Y ahí habrá que verlo. Mientras tanto, sigue comunicando, sigue haciendo política, sigue haciendo alquimia. No es una mala palabra, es una descripción. Señoras y señores, nos vemos mañana a las 10 de la noche en este programa que se llama 4 días. Mañana tenemos programón también, ¿eh? Chao.